Bienvenidos a la clase de Academia Módulo 3. Hoy estaremos hablando de el fruto del Espíritu Santo. Bien, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta y madura en el carácter de una persona. Ahí es donde vemos la manifestación de los frutos del Espíritu. Es decir, en la manera como se conduce por la vida es que conocemos si hay o no fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, aquí vale rescatar algo muy interesante. El problema mayor de la gente ya cristiana no son los demonios en sí, más bien es su carne. No, el problema está en que si alguien tuviera una legión de demonios dentro, la misma persona que es capaz de reprender y someter un demonio en el nombre de Jesús, es la misma que puede no ser capaz de someter su propia carne. Entonces, de eso nos ocuparemos hablar un poco en esta lección. Y esto es porque la manera de someter la carne es muriendo a ella, no reprendiéndola, ¿verdad? Los demonios no están en toda la gente, demonios no todos tienen, pero todos tenemos carne. Entonces, piense en una vida sin Cristo o con Cristo, pero obedeciendo a la carne. En una familia, por ejemplo. Ahí se verán en esa familia celos, iras, contiendas, griterías, disensiones. ¿Y cómo entonces seremos espirituales manifestando semejantes obras? Piensa en los últimos problemas personales que has tenido con alguien y con toda seguridad te vas a dar cuenta que todos esos problemas tuvieron que ver en un origen de la carne, en que decidimos, optamos por corresponder a la carne. Entonces, la carne la tenemos todos. Y dice la Escritura, los que practican tales cosas, respecto a las cosas de la carne, no heredarán el reino del Señor. Entonces, todos los deseos de la carne, lo tenemos que entender, son contrarios a los deseos del Espíritu. Si los deseos de la carne son enemistad con Dios, los deseos del Espíritu son amistad con Dios. Por ejemplo, si el deseo de la carne es pleito, el deseo de la carne es gritería, el deseo del Espíritu es tener comunión, es hacer las paces, y en medio de ambas está nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la que decide cómo nosotros respondemos. Quizá haya gente que diga: es que mi carne es débil. El problema no es si su carne es débil. La carne de todos es débil. El problema es que si yo decido satisfacer el deseo de la carne o del espíritu. Mateo capítulo 26 dice que la carne es débil, pero el espíritu está presto. No es raro saber que somos de carne débil. Eso es en todo el mundo, aún en los cristianos, nos hace débil la carne. Pero el Espíritu está presto siempre para sacarnos adelante frente a los deseos de la carne, como nos enseña la Escritura. Así que tengamos cuidado con la creencia de que, lo típico, ¿verdad? Ay, hermano, es que es el demonio, fue el diablo el que me obligó a fornicar, fue el diablo el que me obligó a robar, a mentir o a gritar. No, hermano, no se engañe, es su carne, no es el diablo, es su carne que le exige reaccionar así y usted decide obedecer a su carne, no es un demonio.
porque la fornicación, el adulterio, la gritería, la maledicencia son obras de la carne, lo enseña la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice la Escritura: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahora es interesante que la idolatría es obra de la carne, dice la Biblia. Y a veces nosotros intentamos solucionar este asunto haciendo guerra espiritual contra las potestades y los demonios de la idolatría. No está mal hacer guerra espiritual, pero tenemos que entender que la idolatría es una obra de la carne, como lo indica la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que le voy a pedir algo. Levante su mano derecha y diga conmigo: el fruto, porque no dice los frutos, es el fruto del Espíritu Santo está en mi vida. Muy bien. Eso quiere decir que es un paquete completo. No hay tal cosa como que, bueno, yo tengo el fruto del amor, por eso es que doy amor, pero no tengo paciencia. Ah, no, y yo tengo gozo, pero no tengo fe, ni tengo mansedumbre. No, es el paquete completo. Si tienes el fruto del Espíritu, es un racimo completo que viene conectado uno con otro. Entonces tenemos que crecer en cada uno de estos conceptos como una totalidad de la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. No podemos tener gozo y no tener paz, o tener paz y no tener mansedumbre, y no tener templanza, ¿verdad? Ahora, esto que estamos hablando hoy no se tratan de los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que son frutos. Los dones son instantáneos. Usted los recibe en el momento en que acepta a Jesús, recibe los primeros dones del Espíritu. Pero el fruto se toma su tiempo en que se formen en la personalidad, del carácter de una persona, ¿verdad? Los mismos discípulos que les fueron dados dones para echar fuera demonios y poder sanar enfermos, son los mismos que de manera inmadura pidieron que luego descendiera fuego del cielo para exterminar a otros hombres. ¿Se da usted cuenta? Esto nos deja muy claro que los dones son instantáneos, mientras que los frutos, para darse en una vida, llevan procesos y llevan tiempo. En la Biblia se nos llama árboles, porque el deseo de Dios es que nosotros llevemos este fruto, ¿verdad? Cada árbol da su fruto en su tiempo, dice el Salmo capítulo 1, versículo 3. Entonces no podemos exigir en el grupo de amistad a la gente nueva que tan pronto como llegue a conocer a Dios, inmediatamente empiece a dar completo el fruto del Espíritu. Hay que darles tiempo, hay que darles enseñanza, hay que tener suficiente paciencia con todos ellos, todos los que están evangelizando, todos los que están consolidando a la gente nueva. No esperen que la gente dé inmediatamente fruto de entrada. Esto nos va a llevar un proceso y un tiempo. ¿Por qué? La medida de cada uno es distinta. Por eso necesitamos bastante paciencia. Así que ministreles, enséñeles, ore con ellos, por ellos, dele palabra. Y ese arbolito, a medida que usted lo abone, lo riegue, lo cuide, dará como consecuencia fruto. Entonces, usted se da cuenta del amor y la paciencia que alguien tuvo con usted para que usted pudiera tener el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, esto no es pretexto para ya no dar fruto o esperarnos a que pasen cientos de años, no, o varios años, pues. No hay que abusar de esto, ¿verdad? No se justifique, por favor, con mañas. Hay quienes pasan 4, 5, 8 años en Cristo Jesús y no maduran ni como hombres o como mujeres, siguen siendo gente berrinchuda, sentidos, peleoneros, gritones, chismosos, amarranavajas en el grupo de amistad, caen en pecado y se arrepienten, caen en pecado y se arrepienten, caen en pecado y se arrepienten, y ese es un cuento de nunca acabar. Gente indisciplinada, chismosa, impaciente, de todo se ofende. Y nos damos cuenta que es gente que tiene años de ser cristiana. Eso ya no es ser inmaduro. Señores, eso ya es ser mañoso.
Lo que a usted le pasa es que lo más probable que si se identifica con esto es que no ha crucificado su carne y la carne sigue tan viva como el día en que usted todavía no conocía del Señor. Así que tengan mucho cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, y yo le voy a pedir que ahora lo lea conmigo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan interesante! Porque a medida que usted va crucificando su carne, va matando su carne, van apareciendo los frutos del Espíritu en la vida. ¿Hace cuánto tiempo usted recibió a Cristo Jesús? Mi pregunta es, ¿usted sigue tan enojón ahora como era antes de esa fecha de recibir a Cristo? ¿Tiene usted más paciencia ahora que antes? ¿Tiene usted más paz en medio de los problemas ahora que antes de Cristo? ¿Mantienes gozo en medio de la circunstancia? Si tu respuesta es sí, tienes el fruto del Espíritu. Si tú lo has pensado, tienes que entender que quizá te has amoldado a una vida de flojera espiritual donde no has querido crecer y dar el fruto que bien puedes. Gálatas capítulo 5, versículo 25 y 26 dice, y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, todas las obras de la carne realmente caen en este versículo, a resumidas cuentas. Lo que está diciendo aquí es, ¿no será una obra de la carne que cuando has dado fruto del Espíritu presumas de eso? Porque la presunción es una obra de la carne también. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso me dice una cosa, la perseverancia en su palabra, la constancia de nuestra fe provoca que al final de cuentas se miren cambios en nuestra vida. La clave entonces para ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es permanecer, es continuar, es seguir, es ser constantes. Hay cosas que no se ven hasta que no somos perseverantes. O se es constante o no se mira el resultado sencillamente. Entonces la clave no es comenzar solamente, sino continuar, avanzar hasta mirar fruto en nuestra vida. Los frutos, no lo olvides, no son de la noche a la mañana, no son instantáneos, llevan procesos. Así que no se desespere, pero tampoco se quede esperando a que solo suceda. Usted tiene que ir matando las obras de la carne para que sigan fluyendo los frutos del Espíritu en su vida, dado que usted es un árbol de justicia, dice la Escritura. Versículos 5 y 6 de este pasaje dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo que está diciendo brevemente aquí es, el que no lleva fruto sencillamente se seca. Y el que se seca, lo cortan. Y el que lo cortan, lo queman. Es decir, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y después terminan diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el fruto es evidencia de que de verdad alguien nació de nuevo. Es la evidencia de la salvación. Entonces, qué importante es dar fruto total, porque es la manera en que usted le pueda decir a Dios que la experiencia que usted tuvo de salvación es real, es completa, es genuina. Versículo 7 dice, permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si das fruto, es decir, a mayor cantidad de fruto, mayor cantidad de respuestas a tus peticiones de parte de Dios, según lo que nos enseña este versículo. La gente que más fruto da es la gente más efectiva para orar, porque es a la gente que Dios le responde.
porque como consecuencia también es la gente que sabe pedir. La gente que da fruto es gente que no anda, ¿será la voz de Dios o no será? ¿Será su voluntad? ¿Será no la voluntad? No, es gente que está adiestrada en sus sentidos porque está ejercitada en dar fruto y conoce a su Señor. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, todos nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que estimularnos para dar fruto. Nadie que vive para su propio interés puede realmente dar fruto. Uno tiene que vivir para otro reinado. Jueces 9:8 dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Qué buena oferta, ¿no? Para alguien que le ofrecen un reinado. Pero luego dice en el versículo 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Cuando uno quiere ser grande, generalmente uno no puede dar fruto, ¿verdad? Porque toda la visión de solo querer grandeza te apaga la capacidad de dar fruto. Y este árbol dice, momento, yo no nací para ser rey, yo nací para dar aceite. Pero nadie agarra aceite del olivo directamente. Lo que se toma del olivo es la aceituna. Pero, ¿qué hay que hacer para que el olivo como tal dé aceite? Pues machacarla. Hay que machacar el fruto para que dé aceite. El aceite con que se honra a Dios entonces sale de un proceso de trituración, de un proceso de machaca, de un proceso de presión. Y esto habla de tu vida y de la mía. Si usted quiere que la unción permanezca sobre usted, simplemente el fruto, porque de ahí saldrá aceite, lo tiene usted que dar. Usted tiene que poder dar fruto. Honre a Dios y honra a los hombres de lo que usted saca. Si usted quiere tener aceite de unción en su vida, entonces no se queje cuando vengan los procesos de trituración, los momentos difíciles. Imagínate una aceituna haciendo fila para ser tratada en la trituradora para poderle sacar el aceite. Y de pronto dice, ay no me gusta lo que me hicieron. No me gusta lo que me dijeron. Bueno, no lo que dijeron, la forma en que me lo dijeron. Después se pregunta, ¿por qué no está la unción poderosa de Dios en su vida? Ahí está la respuesta, porque estamos huyendo de los procesos de trituración y de machaca. Si la aceituna no se permite triturar, machacar, presionar, no puede dar su aceite, no puede dar ese aceite que es para Dios y para los hombres. Lo mismo sucede con nuestras vidas, con los frutos que nosotros estamos dispuestos a dar. Efesios capítulo 9, versículo 10 y 11, dice la Escritura. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió a la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles? Mire lo que dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, pero para que dé su dulzura a este higo había que cocerlo. ¿Se da cuenta? Todos ellos hablaban de productos que se hacían con el fruto. Digan conmigo, fruto. El producto del fruto del olivo es el aceite. El producto del fruto de la higuera es la dulzura. Entonces todos hablaban de cosas buenas que se extraían de ellos para bendecir a Dios, para bendecir a los hombres. Entonces, realmente lo que Dios buscaba no eran uvas como tales. El Señor buscaba vino, ¿verdad? No quería higos, quería dulzura. Los higos cocidos, los higos procesados, finalmente le iban a dar el producto que Él quería, que era dulzura. No le interesaban las aceitunas como tal, le interesaba el aceite que salía de la aceituna. Dios quería los frutos procesados. Tú no das fruto cuando miras todas las bendiciones llegando solamente. Pero en los tiempos de prueba,
en los tiempos de ataque, en los tiempos de desánimo, es cuando tu fruto es procesado para sacarte el vino, el aceite, la dulzura, el producto terminado que Dios anhela de tu vida, ¿verdad? A Dios se le da honra, que es el aceite, se le da alegría, que es el vino, y se le da dulzura, que es el higo. Entonces, no hay líder verdadero sin fruto procesado. Usted que de verdad quiere ser un discípulo, permítase procesar en las manos del Señor. ¿Dónde nos procesa el Señor? Cuando viene la trituración, los momentos difíciles, las crisis. Manténgase firme, manténgase asentado, manténgase procesándose en las manos del Señor. El carácter de Cristo formado en uno es el resultado de los frutos procesados en la vida. Y esto lleva tiempo, señores, no es de la noche a la mañana. Si quieres vino, te vas a tener que dejar pisar en los lagares. Si quieres que el Señor tome de ti aceite, te vas a permitir triturar en los procesos. Pero de pronto aparece alguien que quería ser rey, ¿verdad? Pero que la sombra no podía dar nada bueno, o como árbol, como arbusto no podía dar sombra si solamente era una zarza espinuda, ¿verdad? Habían buscado varios árboles y el único que se prestó fue la zarza espinuda y seca. Y ella dijo, yo sí voy a ser rey. Es clásico del líder que pretende que tiene algo que dar, pero está vacío y seco, el que quiere gobernar sobre los demás, el que solamente quiere estar en la posición de mandar, digámoslo así. Nadie tiene liderazgo para devorar gente. Nadie tiene derecho a manipular gente en los grupos. Hay quienes pretenden que la gente tenga un sometimiento ciego a pretensiones equivocadas. Tengamos mucho cuidado. Nos hemos encontrado de pronto algunos líderes que no saben ser líderes y de pronto a las ovejitas incluso las obligan a hacerles el aseo en su casa, a hacerles mandados, a darles préstamos de dinero. Eso es devorar gente y eso es lo que esta zarza espinuda, al querer ser rey, es lo que quería hacer con todos los demás árboles que lo habían insensatamente puesto como rey. Nuestro liderazgo, señores, es para inspirar a otros a que den fruto, a que den de sí, a que crezcan. La vid, la higuera y el olivo nunca dijeron, bueno, es que se van a aprovechar de mí. Ellos dieron su fruto. Al contrario, ellos dijeron, aquí están nuestros frutos. Démosle a Dios honra con el aceite, démosle dulzura con los higos y démosle alegría con el vino. Ninguno que realmente es honesto con Dios puede soportar estar en un liderazgo sin dar frutos. Usted está en liderazgo, o usted piensa estar en liderazgo, usted debe ser una persona que debe estar dando fruto. Tú vas a aguantar tanto como frutos tengas. Así que a dar frutos para Dios y para bendecir a la gente. Nuestro ministerio en la vida es ayudarles a los demás a dar fruto para Dios y para la demás gente, para bendición. Que esto sea una realidad en tu vida. Te bendigo. Estamos listos para la siguiente clase. Que Dios les bendiga.